Hola amigos, ¿cómo están? Hoy 5 preguntas que todo micropigmentador debe de saber. ¿Tú qué tanto sabes de micropigmentación? Sin duda, la micropigmentación es un tema muy amplio. Hay muchas cosas que debemos de saber y de conocer para poder hacer buenos procesos. Pero hoy aquí, pues vamos a traer 5 preguntas que seguramente algunas te van a dejar en shock. Así que pon mucha atención y no te pierdas este video. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy 5 preguntas que todo micropigmentador debe de saber. ¿Tú qué tanto sabes de micropigmentación? Sin duda, la micropigmentación es un tema muy amplio. Hay muchas cosas que debemos de saber y de conocer para poder hacer buenos procesos. Pero hoy aquí, pues vamos a traer 5 preguntas que seguramente algunas te van a dejar en shock. Así que pon mucha atención y no te pierdas este video. Bueno, pues ya sabemos, la micropigmentación, la verdad es que es algo muy extenso. Hay muchísimos temas que tratar en la micropigmentación y hay mucho que nos toca aprender. No toda la micropigmentación son trazos. Entonces, pues debemos de conocer de tintas, debemos de entender de morfología, debemos de entender del sistema inmunológico, debemos de entender algo de anestesias, en fin, son muchísimos los temas. Y bueno, aquí solamente vamos a hacer 5 preguntas nada más para ver qué tanto sabes de micropigmentación. ¿Tú sabes de micropigmentación o crees que sabes de micropigmentación? Aquí te dejo algunas preguntitas para saber cómo, en qué nivel de conocimiento estás en cuanto a la micropigmentación. Tenemos aquí nuestro tema, ¿qué tanto sabes de micropigmentación? Hacer esto por aquí y esto por acá, perfectamente. ¿Sí? La micropigmentación ha ido avanzando muchísimo en los últimos años y todavía hace algunos años estábamos un poco obsoletos y en conocimiento de lo que era la micropigmentación. Poco a poco en estos últimos años pues se ha investigado más y se ha llegado a ciertas conjeturas que anteriormente no se daban, así que es muy importante que estemos al día en todo lo que es la micropigmentación. Entonces, ¿sabes de micropigmentación o crees que sabes de micropigmentación? Y aquí vamos a ir respondiendo 5 preguntas. Por favor, no te quedes con esto. Averigua, a lo mejor todo lo que te estoy diciendo son mentiras probablemente, así que investiga todo lo que estoy diciendo. Y nuestra primera pregunta, ¿sí? 5 preguntas básicas que vamos a aprender. ¿Quién es el creador del microblading? ¿Quién es el creador del microblading? ¿Tú te sabes esta pregunta o no? Bueno, la verdad es que el microblading se cree que fue, mucha gente piensa que fue la Academia Phi la que creó el microblading y la verdad es que no. La Academia Phi lo que hizo es que realmente empezó a dar cursos sobre esta técnica y aún ahora es la escuela pues más conocida a nivel mundial, pero realmente Fibros no inventó el microblading. El microblading lo inventó David Chang, es un chinito que seguramente próximamente lo vamos a tener en una entrevista por aquí. Él fue el creador del microblading. ¿Y cómo se creó el microblading? Bueno, el microblading se creó haciendo técnicas manuales de micropigmentación como las que puse en el video pasado, que síganlo aquí aquí les dejo la descripción, que es la técnica de soft tap. Él estaba haciendo soft tap precisamente, que es una técnica manual de hacer pelo y un pequeño descuido, un pequeño rasguño que hizo en lugar de hacer una punción, pues prácticamente hizo una pequeña
una pequeña cortada y así nació el microblading. Al principio, cuando él empezó y la hizo, todo el mundo lo atacó y le decía, ¿cómo es posible que estés cortando la piel? Y bueno, ya saben, como pasa con todas las técnicas nuevas, todo el mundo habla, habla y habla, ¿sí? Tardó unos poquitos años en esa técnica, este, ir, ir aumentando su estabilidad y todo eso, ir creando nuevas agujas, porque las agujas de Softap son unas agujas muy largas que pueden llegar a bailar mucho. Entonces fue perfeccionando esa técnica hasta que realmente se creó microblading. Así que microblading no es una técnica de fibros, es una técnica de David Shang, así se llama, y así pueden buscarlo en sus redes sociales como David Shang, ¿sí? Que es el creador del microblade. Así que vamos a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un pigmento orgánico y un pigmento inorgánico y cómo está compuesta una tinta? Pigmentos inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos normalmente están hechos a base de óxidos de hierro, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, óxido de hierro amarillo, óxido de hierro negro, ¿sí? Esos son productos inorgánicos, están creados y están hechos en un laboratorio como todas las tintas que existen, ¿sí? Pero el pigmento es inorgánico, es un polvo, eso es un pigmento, es un polvo, no es el líquido, eso lo que nosotros vemos como líquido realmente esto no es el pigmento es el polvo con el que se elabora, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades o las características de un pigmento inorgánico? Bueno, son más opacos, tienen más resistencia a los rayos UV, es más difícil implantarlos en la piel y, como lo decía, están hechos a base de óxidos de hierro y los productos orgánicos, que seguramente aquí todo el mundo se va a dar de topes en la cabeza porque todavía seguimos teniendo esas creencias que los productos orgánicos se hacen de plantitas y de animales y que vienen de cosas orgánicas, ¿no? La verdad es que no, realmente también son hechos en laboratorio todos estos pigmentos mediante un proceso químico y los pigmentos orgánicos son derivados de moléculas de carbono, o sea, de petróleo. De ahí es de donde vienen los pigmentos orgánicos, ¿sí? Entre las características de los pigmentos orgánicos es que son más brillantes, son más fáciles de implantar en la piel, o sea, tienen mayor implantación, son menos, tienen menos protección ante rayos UV. ¿Sí? Normalmente se creía que los pigmentos inorgánicos son para micropigmentadores y los pigmentos orgánicos son para los tatuadores. Ahora ya cada día más hay muchas fábricas de tintas que están utilizando ya los pigmentos orgánicos para hacer tintas de micropigmentación. ¿Por qué? Porque facilitan mucho más el uso de ellos, aunque hay que saber utilizarlos, porque normalmente los trabajamos o los fabrican más líquidos para poder tener más implantación. Y bien, ¿qué es una tinta? Una tinta es ya un compuesto líquido o viscoso hecho de pigmento, que es el polvo que ahorita que les mencioné, puede ser inorgánico o orgánico, glicerina, ¿sí? Alcohol y agua. Prácticamente eso es una tinta. Son cuatro sus componentes principales. Algunas marcas pues, pueden llegar a manejar algunos que otros productos como jamamelis, agua de rosas, algún tipo diferente de alcohol, etcétera. Pero bueno, esas son sus principales características de una tinta. Y esto es algo que todo micropigmentador debe de conocer. Y vamos a nuestra pregunta número 3.
¿Cuáles son las configuraciones de agujas y calibres disponibles en cartuchos para nuestros dermógrafos o para nuestras máquinas? Bien, aunque depende mucho de si estamos utilizando una máquina rotativa o un dermógrafo, existen diferentes cartuchos. Normalmente en los cartuchos para dermógrafo existen muy pocas configuraciones y entre esas configuraciones podríamos hablar de prácticamente nada más existen las configuraciones de RL, que es una round liner, que es una aguja con sus puntas y hay muy pocas variedades de esta aguja y de calibres. Y normalmente las que se utilizan en la micropigmentación es 1RL, 3RL, 5RL, 7RL y 9RL, podríamos decir, pero son muy pocas las marcas que lo llegan a manejar. Y otra aguja que tienen en cartuchos para máquinas, para dermógrafos, pues pueden ser las flat, ¿no? Que normalmente pueden venir de 2 puntas, de 3 puntas, 4 puntas y 5 puntas. Y párenle de contar. Esas son todas las configuraciones que existen en cartuchos para termógrafos digitales. En cambio, para máquinas rotativas existen muchísimas variedades, ¿sí? Existen cartuchos RL, que es Round Liner, todas sus puntas juntas, RS, que es Round Shader, sus puntas abiertas. Existe Magnum 1, que es una navaja, una aguja que tiene una línea arriba de la otra, ¿sí? Y de estas agujas, pues hay muchísimas cantidades hasta llegar hasta 100, 101 agujas ya disponibles. Pues, y esas vienen todas juntas. Después está la Magnum 2, que sus agujas son separadas, pudiendo tener más cobertura. Después están las Magnum curvas, que es exactamente igual, pero sus esquinas vienen ligeramente redondeadas y estas maltratan mucho menos la piel. Y las flat es muy difícil encontrarlas, pero existen todas estas agujas y los calibres en máquinas rotativas existen desde calibre 4, 6, 8, 10, 12 y hasta 14. Hasta 14 es su calibre. Y en cambio, en los dermógrafos normalmente se centran en eh, punto 25, que es igual a 12, punto 20, que es igual a 10, punto 8, que es punto 8, que es igual a calibre punto 25. Y es difícil encontrar mucho más cartuchos, ¿sí? Entonces, prácticamente en agujas de dermógrafo tenemos una cantidad de 20, 30 tipos de agujas, cuando mucho ya, incluyendo sus calibres. En cambio, en agujas para máquinas rotativas, pues podemos encontrar más de 1500, 2000 opciones diferentes para poder hacer este tipo de trabajo. Además, sus precios son mucho más económicos los de las máquinas rotativas y son completamente universales. O sea, cualquier marca de aguja le, le cabe o la puede utilizar cualquier marca, siendo que en los dermógrafos digitales pues tienen que utilizar su misma marca. ¿Vale? Muy bien, vamos a nuestra cuarta ya pregunta. Nuestra cuarta pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre dermógrafo y máquina pen rotativa? ¿Cuál es la diferencia entre un dermógrafo, perdón, y una máquina pen rotativa? Bueno, prácticamente su sistema, su tipo de movimiento es el mismo. Simplemente que las máquinas rotativas normalmente son más grandes, son más pesadas, por lo tanto también les pueden poner un motor un poco más grande.
que a los dermógrafos. Los dermógrafos son muy, muy delgados y cada vez los quieren más finitos, cada vez los quieren más bonitos y eso no permite que podamos poner un motor que pueda tener bastante fuerza, ¿sí? Al tener un motor más grande, una máquina rotativa, pues puede manejar mucho mejor las velocidades y el amperaje. Entonces podemos poner mucho más cantidad de puntas, podemos bajar mucho más nuestra velocidad, podemos subir mucho más nuestra velocidad para poder implantar mejor. Además, podemos tener mucha variedad de cartuchos. En cambio, los dermógrafos digitales están este, detenidos a la capacidad de su motor. Aunque a ese dermógrafo le pudiéramos cambiar ese cartucho, pues, o la punta para ese cartucho, para poderle meter agujas universales de máquinas rotativas, pues no va a poder ese motor con esa cantidad de puntas y con esa velocidad que puede aguantar una máquina rotativa. Sí, las máquinas rotativas están hechas o se crearon para los tatuadores. Ahí es donde nace realmente toda la ciencia de la micropigmentación. Nace en el tatuaje y después se pasa a la micropigmentación, ¿sí? Entonces se creó una máquina que pudiera aguantar todas, pero después, pues los micropigmentadores empezaron a querer cambiar un poquito esa máquina, hacerla más delgadita, más finita, que porque las manos de las mujeres, que son las que hacen la mayoría de la micropigmentación, pues son más chicas, pero al hacerlas más chicas, pues no pudo tener motores con la suficiente potencia. Entonces ahí se quedó. Muchas veces pensamos que si nos va a servir un dermógrafo o una máquina rotativa para hacer nuestros procesos, pues la máquina rotativa te va a permitir mucho más potencia, mucho más implante. Los dermógrafos pues iban a ser mucho más bonitos, más finitos, más delicados, pero te va a costar muchísimo más trabajo hacer un proceso de micropigmentación, ¿vale? Muy bien, y vamos por nuestra última pregunta. ¿Cuál será nuestra última pregunta? Y esta dice así. ¿Cuál es la diferencia entre una anestesia hidrofílica y una anestesia hidrofóbica? Esta es muy buena pregunta. Pero oigan, amigos, antes de continuar, por favor, quiero pedirles que aquí abajo y me dejen un like, se suscriban a mi canal, ¿sí? Que estamos poniendo por aquí, suscríbanse a mi canal, ¿sí? Esto a ustedes no les cuesta nada y la verdad es que a mí me ayuda un montón, ¿sí? Muy bien, vamos a contestar esa pregunta. La diferencia entre una anestesia hidrofílica y una anestesia hidrofóbica. Y también aquí abajo les voy a dejar en la descripción un link donde hablé sobre las anestesias. Así que véanlo y no se lo pierdan, por favor. Bueno, antes que nada tenemos que saber qué es hidrofóbica y tenemos que conocer qué es hidrofílica, ¿sí? Hidrofóbica es repelente al agua, o sea que no puede mezclarse con el agua. Tiene fobia al agua, es enemiga del agua. Eso quiere decir hidrofóbica. Y hidrofílica quiere decir que es amiga del agua, que se puede mezclar con el agua, que se acopla muy bien al agua, que es amiga del agua. Eso es hidrofílica. Y si ustedes se han dado cuenta, pues existen dos tipos de anestesias, algunas que vienen en forma de ungüento, algo así como una vaselina, algo ligeramente grasoso. Esas son anestesias hidrofóbicas, o sea, son repelentes del agua. Y hay anestesias que vienen en forma de gel, de crema, ¿sí? Ese tipo de anestesias son amigas del agua, son hidrofílicas, ¿sí? Pero, ¿cuál es su diferencia o cómo debemos de colocarlas en la piel? Para que las anestesias hidrofóbicas, las que están hechas a base de algún ungüento o de alguna vaselina, actúen en la piel, esta piel tiene que calentarse.
¿sí? Tiene que calentarse, si no, no va a hacer realmente ningún efecto. ¿Y cómo calentamos esa anestesia? Pues prácticamente vamos a poner una buena capa de anestesia sobre la piel y tenemos que ocluirla, ya sea con un pedazo de hule, hule osmótico o algún pedazo de papel aluminio, ¿sí? Esto va a hacer que se caliente la anestesia y pueda entrar a la piel y hacer efecto, ¿sí? Las anestesias hidrofóbicas, si no se calientan, raramente o difícilmente van a hacer efecto en la piel. Y las anestesias hidrofílicas, las que son amigas del agua, esas no necesitan ocluirse o taparse para que hagan efecto. Esas se ponen arriba de la piel nada más y esperamos 15, 20, 25 minutos, lo que ustedes estén acostumbrados a usarlas y listo. Esas anestesias no es necesario ocluirlas porque al ser amigas del agua o que se pueden disolver en agua, van a penetrar fácilmente en la piel y así adormecerla, ¿vale? Espero que les hayan entendido y que hayan pensado próximamente. Bueno, estaremos haciendo muchísimo más preguntas para ver qué tanto sabes de micropigmentación. La verdad es que hay mucho que saber, ¿sí? Yo tengo aquí, por ahí hice un día un examen y sacamos 200 preguntas de ese examen y varias personas quisieron hacer ese examen, les pusimos ese examen y de esas 200 preguntas, personas que creían que sabían mucho de micropigmentación o que conocían de micropigmentación, prácticamente nadie pasó o nadie pudo contestar más de 20% de esas preguntas. Así que, como pueden ver, la micropigmentación hay mucho que conocer y no todos son trazos. Trazos solamente es un 10% de realmente del conocimiento que se debe tener y teniendo más conocimiento, siempre vamos a tener mucho mejores procesos. Por eso es ahí el nombre de mi canal, ¿sí? Micropigmentación con inteligencia. Trabaja con inteligencia, trabaja con lógica y siempre vas a tener buenos resultados. No todo es el movimiento de tus manos, ¿vale? Espero que te haya gustado este video y no te pierdas los que siguen. Cuídate mucho. Mi nombre es Hugo Berni y quiero verte feliz. Hasta pronto.